Bienvenidos a ASFA Podcast, el podcast que los sumergirá en el emocionante mundo de las zonas francas de Iberoamérica. Acompáñenos en este viaje por las últimas noticias, tendencias e innovaciones que están transformando el panorama del sector y conozca las historias detrás de las zonas francas más exitosas de la región. Prepárese para sumergirse en este emocionante viaje y manténgase a la vanguardia sobre el fascinante universo de las zonas francas. Bueno, bienvenidos al podcast de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Soy Andrea Serrano, gerente general de Zona Franca Santander en Colombia, y hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro ASPA Podcast con un enfoque que va a ser muy claro y es mostrar a las zonas francas como lo que realmente son ecosistemas de competitividad. La idea en esta nueva temporada es no solamente hablar de cifras, pasamos una segunda temporada explorando el régimen de zonas francas país por país por país. No queremos hablar solamente de beneficios, sino que queremos hablar de propósito, de cómo las zonas francas, cuando se entienden como esas plataformas estratégicas que visualizamos desde el sector, se convierten en espacios donde convergen el talento, donde converge la innovación, sostenibilidad, la inversión inteligente y cómo al final esto redunda en desarrollo y crecimiento económico para las regiones donde se instalan. El primer tema con el que vamos a empezar esta temporada es una pregunta básica y clave. ¿Qué hace que una zona franca sea hoy un verdadero ecosistema de competitividad? Y para explorar esa pregunta, hoy me acompañan tres voces con experiencias complementarias que representan los distintos ecosistemas, eslabones del ecosistema de zonas francas. Por un lado tenemos a René Ramos. René es el gerente general de Aristos Inmobiliaria en El Salvador. Aristos Inmobiliaria es un desarrollador de parques industriales que ha tenido una visión estratégica y regional desde hace más de 35 años. Sus proyectos hoy en día nos dejan ver esa experiencia en realidades y nos da esa visión del desarrollador que construye el espacio donde todo empieza, que es esa plataforma donde las empresas llegan a instalarse. Por otro lado está Sebastián Moreno. Sebastián es el director regional de IDS, Inventory and Distribution Services en Costa Rica, que es una compañía comercializadora y de servicios logísticos que se especializa en la gestión y distribución de productos clave para la manufactura de dispositivos médicos, electrónicos e industriales, que son pues sectores muy exigentes. Además, son una empresa calificada hoy en una zona franca que tiene una experiencia en logística multinacional y representa hoy esa voz de las empresas que lideran estas operaciones estratégicas en nuestras zonas francas. Y por último está Julio Rodríguez. Julio es un abogado colombiano con más de 15 años de experiencia, especializada en inversión extranjera y comercio exterior. Julio tiene una amplia experiencia en el diseño de política pública y en asesoría del sector privado, y además pues de estas dignidades y esta experiencia es actualmente nuestro director en la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Yo quisiera iniciar, pues para romper el hielo y empezar esta dinámica de conversación con una pregunta muy sencilla y básica para los tres, y es, si tuvieran que definir con una sola palabra lo que representa hoy una zona franca, ¿cuál sería esa palabra y por qué? Entonces, si quieres, iniciemos, René. Muchas gracias y gracias por el espacio. He venido siguiendo los ASFA Podcast y escuchando un par y creo que es un espacio para poder hablar un poco más de lo que nos une acá, que son las zonas francas, pero también de los usuarios, ¿verdad? Así es que Sebastián, muchísimo gusto. Julio, pues un gusto como siempre. Y gracias Andrea por tenernos aquí y ser el host. En nuestro caso, como desarrolladores de zona franca, creemos que son nuevos ecosistemas de competitividad cuando estamos acompañados también del ente regulador. Creo que en nuestro caso, como El Salvador, el ente regulador es el Ministerio de Economía, quien es la madre de la ley de zonas francas y la ley de servicios internacionales. ¿Qué nos permite la competitividad? Pues que sean leyes dinámicas. Yo lo he venido pensando en estos días sobre este podcast y creo que lo que más nos permite estar a la vanguardia es tener una ley que ha sido dinámica. La ley que se creó hace 35 años no es la ley que tenemos hoy. Sí tiene la misma esencia, el mismo ADN, pero ha podido ir evolucionando de acuerdo a las necesidades que también nos está dando el mercado. ¿Por qué? Porque hemos crecido, por ejemplo, como país en diferentes tratados de libre comercio o también tiempos donde hay un cierto grado de incertidumbre por A o B motivo,
¿verdad? Tiempos como ahora que estamos todos a la espera de viendo cómo va a terminar el tema de las tarifas con Estados Unidos, que sin duda va a obligarnos a ponernos creativos y a tener mejores formas. Entonces, crear estos ecosistemas de competitividad tienen que ir acompañados definitivamente de los reguladores y las leyes, pero al mismo tiempo también de la primera palabra, ecosistemas, que nosotros como desarrolladores le permitamos a los usuarios ir desarrollando cosas nuevas. Nosotros podemos tener una zona franca que tiene 35 años y tenemos una que literalmente está bajo proceso de construcción de zonas urbanas, de toda la parte urbana. No es la misma zona franca, no es la misma forma de desarrollo, no es la misma forma de construcción. Ahora nuestros proyectos ya nacen bajo un concepto de un eco-industrial park. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pidiendo el mercado para ser más competitivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Atraer cada vez más y mejores empresas, ¿verdad? Entonces, si queremos crear un nuevo ecosistema, tenemos que ir caminando con lo que va necesitando y al mismo tiempo, como desarrolladores, creo que nosotros tenemos un enfoque muy alto en torno de la sostenibilidad y creo que ya nadie puede pensar en ser un desarrollador de zona franca si no quiere llevar de la mano el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el cliente eso te lo exige. Y si queremos llegar a mercados importantes como Europa, Estados Unidos, Canadá, ellos ya están adelante que nosotros en temas de sostenibilidad. Entonces, no nos queda más que acoplarnos y prepararnos para hacer estos mercados, los que sean, los que quieran y digan, bueno, un producto hecho en Latinoamérica, en El Salvador, en Colombia, en Costa Rica, es un producto que ya cumple con ciertos requisitos de sostenibilidad y ciertos requisitos de calidad. No queremos ser vistos tampoco como alguien que no tiene calidad. Nosotros en nuestra zona franca tenemos la dicha de ver cómo se manufacturan productos de mucha alta calidad. Así es que creemos que los ecosistemas de competitividad se construyen día a día y siendo o buscar ir de la mano con las tendencias necesarias, tanto en la parte del desarrollo, porque nosotros desarrollamos productos con diferentes tecnologías enfocados en certificaciones como Edge, LEED, diferentes cosas que nos permiten tener como estos sellos que son importantes para las marcas, pero también tener ese sentido que es mucho más complejo, ¿verdad? Como lo vemos con los objetivos de desarrollo sostenible, lo vemos en temas más internos, ¿verdad? Desde equidad de género dentro de nuestras contrataciones, lo vemos así. Entonces creo que eso es lo que nos ayuda a mantenernos competitivos en un mundo tan cambiante como el que vivimos ahora. Listo. Entonces, René, para redondear un poquito la intervención, la palabra que para ti define las zonas francas hoy es ecosistemas, y ecosistemas con un enfoque diferencial que va parte de la sostenibilidad hacia una infraestructura robusta que le provea a las empresas lo que requieren. Así Sebastián, es. para ti, en una sola palabra, ¿qué son las zonas francas hoy en día? Hola Andrea, hola René y hola Julio, qué gusto estar conversando de estos temas por acá con ustedes y súper complacido, es un tema que me apasiona y que definitivamente creo que a los que nos reúne acá también. Complicada la pregunta, Andrea, ¿por qué? Porque en una sola palabra, englobar todo lo que representan las zonas francas, pues es un reto. Sin embargo, creo que desde ALFA lo hemos logrado definir bien y coincido con René en el concepto de ecosistema. Si me permitieras ampliarlo a una frase, ¿cómo lo resumiría yo? Definitivamente, para mí es una puerta de entrada a los mercados globales, las zonas francas. Eso permite que las zonas francas representen hubs de empleo digno y bien remunerado, hubs de conocimiento y desarrollo de talento, oportunidades para generar encadenamientos, siendo esas puertas de entrada a mercado global. Eh, Definitivamente coincido con René en el concepto de que las zonas francas han ido evolucionando y eso es parte de lo que permite hoy tener claro ese concepto de ecosistema. Han ido evolucionando en el sentido de
poder alinearse a los nuevos requerimientos y mejorar las condiciones para que nuevas empresas y mayor atracción de inversión pues pueda siempre estar viniendo y adaptarse a los cambios que se van dando en el entorno global. Y creo que las zonas francas han logrado eso, las zonas francas en Latinoamérica han logrado eso definitivamente. Han pasado de ser vistas de pronto como un parque industrial con un beneficio de exoneración para una empresa transnacional a un concepto que es el que hoy nos trae acá y en el que coincidimos, que es el de ecosistemas de competitividad y ecosistemas de desarrollo. Definitivamente para las empresas que operamos dentro de una zona franca es clave poder tener ese acceso, poder tener esa representación dentro de este ecosistema que nos permite construir esa competitividad desde el punto de vista también de cumplir con todos los requerimientos que se deben, que se deben gestionar para poder operar desde una zona franca. Y creo que eso eleva los estándares definitivamente de las compañías. Incluso pensando en compañías como IDS, que es una empresa local con proyección internacional, el ser parte de Zona Franca pues nos permite a nosotros tener o mejorar los estándares que como compañía nos proponemos y eso hace que la competitividad interna de un país y evidentemente de una región aumente. Entonces, en resumen, para mí es la puerta a los mercados globales y esa es la puerta grande, es la puerta que da esa confianza a todos los mercados fuera de nuestras fronteras, de que acá en la región estamos haciendo las cosas de una manera excelente. Mira cómo vamos construyendo esa visión. Entonces, venimos de ecosistemas de competitividad que son la puerta de entrada a mercados globales, que ayudan a las empresas a elevar los estándares y que les abren un marco de posibilidades en materia tanto de exportación, cómo llegan al exterior con sus productos y servicios y de cómo se atrae esa inversión a las regiones. Listo, Julio, cerremos. En una sola palabra, ¿qué son hoy las zonas francas para redondear esta definición que estamos construyendo? Bueno, gracias Andrea. Me uno a Sebastián en una palabra bastante complicado, pero yo me iría a como tú lo dices en la pregunta, y es el ecosistema. Por excelencia, además, si un ecosistema, digamos en general, se considera que es un espacio determinado donde habitan diferentes especies, si lo hablamos desde la biología, o actores en este entorno, donde interactúan mediante diferentes procesos, sobre todo y por lo general colaborativos, pues esos son las zonas francas. Son los entornos por excelencia que tienen una visión integral empresarial, donde confluyen temas como el manejo del comercio exterior, las cadenas globales de valor, los entornos de sostenibilidad, y donde todos estos actores están cooperando para que los objetivos fundamentales, que creo que en la región los compartimos, de generación de empleo, potenciación del comercio exterior, generación de la inversión, confluyan toda una serie de procesos para que esto se haga realidad. Yo creo que es el entorno, el ecosistema por excelencia que reúne una visión integral empresarial. Maravilloso. Entonces, nuestra definición completa. Ecosistemas de competitividad que son la puerta de entrada a mercados globales con una visión integral empresarial. Me encanta la definición que construimos el día de hoy y creo que engloba lo que desde ASA hemos querido visualizar frente a la proyección y la visión que tienen las zonas francas en ese modelo de zonas francas 4.0 que hemos venido construyendo y que creo que hace la diferencia en el mercado el día de hoy. Actualmente creería yo que son más de 800 zonas francas las que operan en Iberoamérica, más de 8.000 compañías dentro del régimen de zonas francas y unas inversiones que superan los cientos o miles de millones de dólares en toda nuestra región. Pero en realidad, yo como lo veo en los 20 años que llevo trabajando ya en este sector, es que las que marcan el rumbo no son las que tienen más área o más metros cuadrados, sino esas que entienden que la competitividad se construye a partir de la generación de valor compartido. Y en ese orden de ideas, yo quisiera que de la visión de cada uno fuéramos
visualizando esos diferenciales que marcan la diferencia, valga la pena la redundancia, hoy en día. Entonces, René, tú que has acompañado ese concepto de evolución de las zonas francas desde el proceso de la infraestructura y la concepción misma, ¿cómo ha cambiado ese enfoque estratégico al desarrollar un parque hoy frente a lo que era hace 10 años? Hace 10 años hablábamos de parques industriales con un incentivo muy claro en materia tributaria y de comercio exterior, pero hoy vemos cómo esa concepción viene cambiando hacia entornos que proveen una propuesta de valor más robusta que busca apoyar la instalación de las nuevas empresas. Entonces, ¿cuál es ese cambio en el enfoque estratégico hoy frente a lo que significaba hace una década? Creo que es bien importante volver un poquito a lo que decía antes, y es estar actualizados. Tenemos que estar en lo que el mercado también te está pidiendo. Yo creo que tal vez hace 10 años en los países más modernos comenzaban a hablar de un build to suit o una construcción hecha a la medida. Me atrevo a decir que nosotros eh, en los últimos 5 años, todo lo nuevo que hemos hecho ha tenido grandes componentes de trabajo a la medida para acercarnos a la necesidad del nuevo usuario o de expansiones, porque también es bien importante recalcar que nosotros hemos ido creciendo a la medida que nuestros usuarios han crecido. ¿Y por qué esto se da? Yo creo que aquí convergen varias cosas. Converge que el país sigue siendo competitivo de alguna u otra forma, que la ley está también evolucionando en cuanto a la necesidad del usuario, pero también que el desarrollador está dando lo que el usuario quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que los desarrolladores dejan de crecer en algún punto y se mantienen en un mínimo. Nosotros básicamente dejamos de crecer hasta que nuestros usuarios digan ya no quiero más espacio, ¿verdad? Entonces hemos buscado ir desarrollando y creciendo de esa manera para poder siempre ser una opción para nuestros usuarios. Entonces, en temas de qué es lo que vemos en esa generación de valor para poder seguir en este desarrollo, es que nosotros tenemos un lema interno, el cual dice que el que viene acá a ser un usuario de zona franca se tiene que dedicar a lo que vino a hacer. O sea, que si es alguien que viene a confección, que si es alguien que viene a otro tipo de manufactura, tiene que dedicarse a eso. Entonces, ¿qué se traduce eso para nosotros? Tenemos clínica, ofrecemos ginecología, pediatría, cirugías ambulatorias, adentro de la zona franca, ¿verdad? Ofrecemos temas de cafetería, tenemos una estación de gasolinera justo al frente. Estamos creando todo ese ecosistema para que de verdad los usuarios cada vez necesiten salir menos y poder tener, bueno, tenemos bancos evidentemente, tenemos la aduana y demás, ¿verdad? Entonces, buscamos ser como ese partner ideal donde, por ponerte ejemplo, hemos tenido que hacer readecuaciones en nuestra planta de tratamiento de aguas industriales porque viene tal cliente y necesita procesar tal tipo de agua residual. Tenemos, o sea, diferentes cosas que estamos listos para ofrecer y adaptarnos para poder generar más valor hacia los usuarios. Y mira que lo interesante es que ya cuando pensamos en esa generación de valor, no es solamente para las compañías, que es muy importante, porque al final son las que toman la decisión de invertir, sino también que va hacia las personas que trabajan en las compañías, que creo que es algo que venimos trabajando muy juiciosamente, las zonas francas, que queremos hacer las cosas diferentes y es que encontremos todo en un solo lugar y a la mano. Porque si pasamos más de 8 horas del día trabajando en este espacio y de la satisfacción de ese capital humano dependen en buena medida de los resultados de las empresas, pues nuestro rol como desarrolladores es de ir un poquito más allá y anticiparnos a esas necesidades. Sebastián, yo quisiera ya desde el punto de vista de la empresa instalada que nos cuenten qué buscan hoy las empresas cuando evalúan la posibilidad de instalarse en una zona franca. Claramente, en parte son los incentivos, pero ¿qué es eso que les hace a ustedes decidirse por una zona franca u otra zona franca? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, vamos a ver, al final de cuentas, cualquier empresa lo que va a buscar siempre es minimizar el riesgo de cualquier inversión. Estamos hablando de que son inversiones normalmente importantes las que se realizan, entonces
Cuando como corporación global o como empresa local decidís invertir para estar dentro de una zona franca, por supuesto que lo que se busca es seguridad, ¿verdad? Lo que se busca es seguridad de la inversión. ¿Y qué brinda esa seguridad de la inversión? Pues evidentemente tener recursos a mano que faciliten el enfocarse en el core del negocio, que es justamente lo que mencionaba René. Si yo tengo que preocuparme muchísimo por el desplazamiento del personal, por el tránsito de mis mercancías, por factores externos como por ejemplo la alimentación, etcétera, hoteles cuando recibo visitas y ese tipo de cosas, pues definitivamente me sacan un poco de mi día a día y tengo pues entonces que dedicar recursos como empresa a atender todas esas variables externas, que son parte de la dinámica de cualquier empresa, pero si se pueden resolver, si las puedes resolver de una forma más eficiente, te facilitan. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca ese tipo de facilidades, y aquí llamémoslo físicas, ¿verdad? Esa seguridad o minimizar el riesgo de la inversión. Y pues evidentemente también hay un tema importante que es el posicionamiento o el renombre. El ser empresa de zona franca te posiciona, entonces definitivamente también eso es algo que es importante para las empresas, en qué zona, en qué parque, en qué zona te vas a ubicar, porque al final el nombre de tu empresa va a estar ahí, ¿verdad? Entonces el reconocimiento es algo crucial. Pero está la otra parte también, que es enlazando un poco también lo que venimos comentando de ecosistemas, que es que al principio las zonas francas, por supuesto, tenían que brindar un incentivo fiscal, tenían que brindar un incentivo atractivo para que se diera la inversión, pero naturalmente por los mismos resultados que se ha dado dentro de los regímenes de zona franca y de zonas especiales, los mismos resultados han llevado a que esto se convierta en el ecosistema que es hoy. Entonces, hoy tenemos a mano también muchos recursos de asociaciones, de entes gubernamentales, procedimientos aduanales específicos, apoyos a nivel de programas de educación específicos para empresas de zona franca. Y eso pues evidentemente complementa, ¿verdad? La parte que hablábamos ahora física de recursos más la parte de ayudas. Si yo me voy a instalar a un nuevo país, hoy tengo como empresa de zona franca muchas más posibilidades de conexión con incluso hasta la adaptabilidad en el país, ¿verdad? De diferentes empresas que se especializan en eso, o incluso entes o asociaciones, clústeres y demás que hoy brindan ese tipo de apoyos, y eso pues genera mucho más tranquilidad a la hora de realizar o de dar ese paso. Claro, y ahí el entorno interno pues es importante, pero no podemos desconocer que vivimos en un entorno con unas condiciones que en muchos casos escapan de las posibilidades del desarrollador. Podemos influir en cierta medida, pero pues hay un punto en el que ya la intervención del gobierno y sus políticas es muy importante. Entonces, Julio, desde tu experiencia como asesor en política pública y en esa interacción entre el sector privado y el sector público, ¿tú cómo consideras que se está redefiniendo ese propósito de una zona franca frente a los desafíos económicos actuales? Venimos de ser pues unos instrumentos para promover exportaciones, pero yo creo que vamos un poquito más allá. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creería, Andrea, que esto parte de tres niveles distintos. Primero, se requiere una visión compartida entre lo público y lo privado. Y esa visión compartida, y creo que René lo había dicho, pues tiene que tener un respaldo en la legislación, ¿no? Tiene que tener ese respaldo regulatorio. Sobre todo porque, como lo decía yo en la anterior pregunta, pues aquí, más allá de el ecosistema propio de la zona franca, el ecosistema propio que pretende, digamos, a realizar una serie de operaciones de comercio exterior, las zonas francas hoy en día buscan cumplir con unos objetivos que claramente se alinean con los objetivos de la política pública, ¿no? En temas de inversión, en temas de capital humano, en temas evidentemente de comercio exterior. Entonces, creo que ese es el primer nivel, ¿no? La conversación permanente y la visión compartida entre lo público y lo privado. Luego yo lo bajaría a un segundo nivel,
como aquí ya hemos hablado de que el negocio tradicional, un poco de parque industrial, de negocio inmobiliario, ha venido transformándose en esto, en este ecosistema de competitividad, es necesaria también una conversación permanente, ya no solo entre lo público y lo privado, sino entre todos los actores que hacen parte de este ecosistema y en distintos niveles, ¿no? Porque es que el operador cumple unas funciones, pero ese operador o el desarrollador o el administrador del parque, como lo querramos llamar, no hace nada si no está alineado con los objetivos de quienes finalmente se benefician del régimen y hacen que sean posible el cumplimiento de todos estos objetivos, que son los usuarios, son las empresas que están allí. Pero estas empresas también por sí solas tampoco pueden cumplir los objetivos si no hay una conversación con otros. Que podría ser el ejemplo de que el usuario conversando también con la autoridad gubernamental, porque necesita cumplir unos objetivos y para eso necesita un respaldo. Pero el usuario hablando también con el administrador, el desarrollador del parque, porque tiene unos requerimientos especiales y lo voy a decir aquí el ejemplo, digamos, que todos conocemos en lo que tiene que ver con recurso humano. Entonces necesita la formación de un recurso humano con unas características muy especiales. Eso no lo puede hacer el usuario, eso no lo puede hacer el desarrollador solo, lo tienen que hacer en esta triada usuario, desarrollador, Estado o entidades académicas, ¿no? Y ya, digamos, ni hablar de temas que tienen que ver con control y transparencia, con sostenibilidad. René hizo mucho énfasis antes en este tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad no es una función que cumpla el desarrollador o que cumpla el usuario. Aquí se necesitan internos y externos y todos trabajando a la par para poder cumplir con esto. Entonces yo creo que sin la conversación permanente en todos estos niveles es imposible y se necesita que haya, o sea, que todos los bueyes estén tirando del mismo lado esta carreta o este carro tan importante que es el de zonas francas como ecosistemas de competitividad y del comercio exterior. Totalmente, totalmente de acuerdo, Julio. Es que es una realidad. Al final es tomar todos esos actores que terminan influyendo en ese ecosistema y ponerlos a hablar en el mismo sentido y que se generen esas conversaciones que al final lo que buscan es crear ese valor compartido que siempre estamos hablando, un enfoque de sostenibilidad, pero en los tres ejes, económico, claramente. Somos entidades que buscamos el desarrollo económico y pues también un retorno económico frente a las inversiones que se desarrollan, pero también que ambientalmente sean responsables y generen un impacto positivo, pero también que generen un impacto social positivo e influencien de manera favorable a esas comunidades donde nos instalamos. René, desde el punto de vista del desarrollador hemos hablado de temas muy importantes, sostenibilidad, conectividad, esos diseños a la medida. ¿Tú cómo ves que ese cambio de visión influencia el tipo de compañías que se están instalando hoy en día en las zonas francas? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuáles son esos sectores estratégicos que ustedes están visionando, que son los que van a mandar esa pauta en nuestras zonas francas 4.0? Gracias. Lo primero que tenemos que hablar, y gracias por mencionar el tema de Zonas Francas 4.0 para aprovechar el comercial, creo que es muy importante. Ahorita estamos retrabajando el manual de Zonas Francas 4.0 y esperamos que pronto podamos pues estarlo divulgando. Así es que creo que entre más se exige el desarrollador en dar un mejor producto, nosotros, por ejemplo, invertimos mucho en temas de energía renovable, invertimos mucho en temas de la estabilidad de la energía, teniendo redundancia energética real. Invertimos mucho en el desarrollo del parque, como lo dije antes, con temas como desarrollo bajo esquemas como Eco Industrial Park o certificaciones como EDGE. Definitivamente esto nos permite tener mejores clientes, es que no lo dudo, porque como lo he dicho en otras ocasiones, no es que esto necesariamente no tiene un retorno. Cuando uno se mete en el tema de la sostenibilidad, sí hay un retorno porque te permite llegar a mejores empresas y de alguna u otra forma te permite que tu precio diferenciado sea valorado.
porque tú no estás poniendo un precio diferenciado antojadizo. No, yo te digo, bueno, tú vienes aquí y yo tengo médicos con especialidades, tenemos una ecoestación donde nosotros mismos nos encargamos de hacer economía circular. Somos la primera zona franca con acuerdo de producción limpia que converge tres cosas: la empresa privada, el gobierno y el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, ya hemos salido como de alguna forma de la caja del desarrollador tradicional, donde nos convertimos en un creador de valor para el usuario, ¿verdad? Ya no podemos pensar en que si yo ofrezco una nave que hoy tengo 10 metros de altura libre, que hoy tengo el piso súper plano, eso ya no es competitividad del todo. O sea, todos lo podemos ofrecer. Entonces nosotros tenemos que seguir evolucionando para ser mejores y de alguna u otra forma estamos haciendo algo mejor por este mundo. O sea, estamos creando industrias más sostenibles, estamos creando muchas cosas que nos permiten definitivamente tener una atracción de inversión extranjera directa, pero mejor, de la mejor todavía, ¿verdad? Porque luego viene el país comprador y voltea y dice, yo prefiero comprar de esta zona franca porque conozco y tengo certeza de que lo que ahí se produce tiene un mejor valor, una mejor cadena de suministro. Hablamos de muchas cosas como en los temas del origen del producto. Así es que hay muchísimo que hacer en temas de desarrollo, y creo que gracias a Dios siempre podemos seguir viendo hacia arriba y creando y teniendo más para lograr cada vez tener más y mejores clientes. A mí me encanta trabajar con muchos de nuestros usuarios porque salimos con cada cosa y van y nos apoyan, ¿verdad? O sea, nosotros desde cosas muy sencillas, de sembrar un arbolito, de recoger, de limpiar ríos, hasta cosas mucho más evolucionadas como plantas de tratamiento de aguas residuales o crear una ecoestación donde involucramos toneladas y toneladas de diferentes residuos que hacen nuestros manufactureros para poderles crear una segunda vida. Y luego acuerdos con empresas que necesitan, que unos que quieren plástico, que otros que quieren el vidrio, y etcétera, ¿no? Pero mira una cosa tan interesante y es que a partir de un parque donde se conciben diferentes actividades industriales, bien sea bienes o de servicios, tú terminas construyendo una comunidad que se alinea con una visión y con un propósito de generar ese valor que va más allá. Y eso al final lo que termina es por desarrollar conciencia social y mejores ciudadanos. Yo siempre he pensado que para mí una de las instituciones de la sociedad que se encarga de generar mejores ciudadanos es la empresa. Y creo que es un rol muy importante que estamos desarrollando desde las zonas francas, nosotros como desarrolladores, llevar esa cultura que trasciende a las personas que interactúan dentro de nuestros parques. Y Sebastián, hemos hablado de diferentes aspectos, muchos de infraestructura, sostenibilidad, pero ¿cómo juega el talento un papel importante en esa proyección y en esa visión de crecimiento que las empresas instaladas en zonas francas ven cuando llegan a estos ecosistemas? Es crucial y vamos a ver, aquí la parte importante tiene que ver con, desde luego, con encontrar el talento clave, pero justamente las zonas francas pueden y están generando esos canales y esas vías para poder ofrecer mayor facilidad para encontrar talento. Entonces ya, como lo comentaba René, por ejemplo, algunos parques incluso se salen del concepto de infraestructura e incluyen servicios como formaciones, como incluso búsqueda de talento para las empresas. Y esto porque es justamente de los factores clave. Yo creo que Costa Rica tiene digamos, en los últimos años ha venido evolucionando bastante bien en ese tema, pero yo definitivamente considero que nosotros como región en América Latina tenemos un potencial enorme para diferentes tipos de talento humano, y me refiero a tipos no necesariamente en manufactura. Tenemos potencial increíble en servicios, tenemos potencial increíble en zonas francas de turismo,
no sé, hasta impensable lo que se puede llegar a hacer ahí. Y desde luego en manufactura y en manufactura especializada, ¿verdad? A veces, y lo hemos visto en países pequeños como Costa Rica de pronto, o como Dominicana, de pronto competir por volumen no es lo nuestro, es competir por calidad, por especialización, y definitivamente también sabemos que paga más, ¿verdad? Entonces eso permite que nuestra gente esté mejor también. Y el valor del talento, el talento está. La formación se ha venido desarrollando, nos falta todavía generar más atracción, ¿verdad? Esa formación de talento, y ahí coincido completamente con Julio, ahí no es solo la empresa que necesita el talento o el parque que quiera traer talento para facilitárselo a las empresas, es política pública también, ¿verdad? Que va detrás, las instituciones académicas, que el tipo de carreras que se ofrecen, etcétera. Entonces es una visión país también, pero creo que todo lo tenemos claro, los diferentes jugadores del ecosistema tenemos claro que es un punto medular, e insisto, no solo en países como Costa Rica, que hemos trabajado bastante en eso, sino en todos los países de la región, porque compartimos también esa misma sinergia en cuanto a la disponibilidad del talento y a lo que nuestra gente siente y quiere, ¿verdad? A nivel de crecer, de dar más, ¿verdad? Creo que tenemos una base de potencial muy, muy amplio. Y ampliando un poco en esta parte, para concluir la idea, el poder como empresa usuaria, Zona Franca, el poder tener diferentes recursos, que no solamente sea cómo yo encuentro talento, sino a través de políticas públicas, a través de las herramientas que me faciliten los parques, y también los entes que han venido a complementar este ecosistema, insisto, son asociaciones, algunas no gubernamentales, algunas gubernamentales, empresa privada inclusive, que se ha especializado en poder proveer este tipo de servicios, pues permite que haya mayor oportunidad de dar con el talento clave, ¿verdad? Claro que inclusive ahí uno podría pensar también, Sebastián, que se podrían inclusive generar relaciones de colaboración entre zonas francas de diferentes regiones para aprovechar el potencial en talento de diferente tipo que tenemos y que estamos pues procurando construir, cerrar esas brechas, obviamente, y ofrecer un talento mejor formado y más adecuado a los requerimientos que tienen las industrias de hoy y las que se visionan para los próximos años. Y tú comentabas también algo muy importante que es el tema de las condiciones institucionales y de política pública para apoyar esa formación del talento, pero no inciden solamente en la formación del talento, sino, como lo decía hace un rato, en ese entorno que queremos construir para que nuestros parques o nuestros ecosistemas pues puedan potencializarse también. Y ahí, Julio, desde tu visión, ¿qué condiciones institucionales y de política pública tú consideras que son esenciales para que una zona franca de verdad se consolide como un ecosistema competitivo? Sabemos que este podcast quisiéramos llegar a diferentes actores que intervienen en nuestros procesos en las zonas francas y dentro de eso, pues el público es muy importante, pero para el público a veces mostrarles la visión de la competitividad que un país puede tener a través de un instrumento como esto se queda en la discusión de un incentivo tributario. ¿Tú cómo crees que podemos llevar esas conversaciones un poquito más allá? No, eso es fundamental porque hay, digamos, muchas veces el público en general, sí, efectivamente hay un desconocimiento muy grande de lo que es una zona franca y pues las respuestas que uno oye son a veces eh, inclusive hasta preocupantes, pero bueno, es labor nuestra ser los apóstoles y difundir el buen mensaje de lo que hacen nuestras zonas francas, porque yo creo que en nuestras zonas francas confluyen, digamos, tres factores fundamentales, y digo tres porque los voy a tratar de resumir, porque ellos son, digamos, dentro de ellos hay muchos otros subfactores que alimentan eso. Yo creería que hay uno que es de infraestructura, pero cuando hablo de infraestructura no lo pensemos en un tema de infraestructura física, ¿no? De las vías de acceso, las naves industriales, etcétera, no. Aquí hablamos de tres tipos de infraestructura que es fundamental y es la infraestructura evidentemente física. Hacemos una actividad industrial, bien sea de bienes o de servicios, y se requiere una infraestructura física pensada hoy por hoy desde la sostenibilidad
digamos, hablar hoy de la infraestructura física sin ese apellido de sostenibilidad, pues no tiene mucho sentido. La infraestructura tecnológica es el apoyo hoy indispensable, ¿no? No solo porque tenemos que dar, digamos, las condiciones mínimas de infraestructura tecnológica a nuestros usuarios, sino porque al ser un elemento clave en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior en un país, pues tiene que haber una infraestructura tecnológica que apoye a las autoridades que también hacen parte de esto del comercio internacional. Luego, el segundo, que yo diría que es fundamental, es la transparencia. Y hoy, Andrea, René, digamos como encargados de un parque y Sebastián como usuario de uno, podrán dar fe que es muy difícil encontrar algún ecosistema que esté más vigilado, que tenga mayores regulaciones de lo que tiene que ver y que a la vez brinde las mayores garantías y la mayor transparencia, ¿no? Eso es importante. Yo sé que es de la esencia y de la naturaleza de los parques, de los usuarios, como otros actores del comercio exterior, la transparencia, pero se nos olvida y es fundamental. Nuestros ecosistemas son unos ecosistemas altamente transparentes que brindan las mayores garantías en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. No quiero ser pues tampoco decir, no, nunca pasa nada mal. Hombre, evidentemente, pues en algunos casos pasará, pero se mitiga porque son unos entornos altamente transparentes. Y finalmente, yo creería que una tercera pata, un tercer elemento es el tema de formación. Ya lo habíamos hablado antes, formación del talento humano que se requiere para, digamos, el cumplimiento de las funciones de los usuarios, pero la formación constante que hay alrededor del entorno y es la formación del administrador y desarrollador, la formación que muchos de nuestros parques prestan para los entornos circundantes del parque, ¿no? Porque ya el impacto del parque trasciende fuera de las murallas del parque o rejas o como en cada país se maneja el cerramiento. Es tal el impacto de la zona franca que se convierte en un foco también de formación para esto de alrededor. Entonces yo diría que con estos tres elementos que tienen muchos más y obviamente no nos podemos extender acá, es donde realmente la zona franca se convierte en un ecosistema de competitividad. Y cuando es un ecosistema de competitividad, su impacto trasciende más allá de sus puertas. Hay beneficios económicos, sí, pero el impacto es de todo tipo y de todo orden en nuestros parques. No, pues, no, clarísimo, Julio. Yo creo que es un excelente pues, cierre para redondear cómo estamos generando ese valor. La verdad, en mi concepto, cuando una compañía piensa en instalarse en una zona franca, evalúen muy bien cuál es esa propuesta de valor que su desarrollador, que el parque que ustedes están mirando, les ofrece más allá de un incentivo tributario. Y a nuestros gobiernos, pues entender también que este es un instrumento que no solamente genera mejores inversiones, sino que también trae un desarrollo muy importante al país, que muchas veces no se mide solamente por el descuento de un impuesto. Ya con esto yo quisiera cerrar. Les agradezco muchísimo a René, a Sebastián, a Julio por esta conversación que nos respondió unas preguntas, pero que también nos invita a repensar ese modelo y a evidenciar cómo de verdad estamos siendo esos agentes de cambio. Hoy creo que entendimos que nuestras zonas francas ya no se van a medir por esos metros cuadrados que tenemos desarrollados, sino por esa capacidad de generar conexiones, de atraer talento, de construir desarrollo y de ser esas plataformas con propósito que buscan procesos de innovación y de transformación regional. Y yo creo que en este momento este podcast quiere ser precisamente eso, un punto de encuentro para quienes están liderando o estamos liderando esa evolución desde los distintos frentes que llegan a estos ecosistemas empresariales. A quienes hoy nos acompañaron, gracias por estar del otro lado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de ASPA, en Spotify y en YouTube, donde vamos a publicar este podcast.
Y pues al final el mensaje es, donde otros ven incentivos fiscales, nosotros desde las zonas francas vemos plataformas de desarrollo y donde otros ven límites, nosotros estamos viendo ecosistemas que están en constante evolución. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de nuestro ASPA Podcast. Muchas gracias, Andrea, y un gusto a todos. Un gusto. Gracias, Andrea, y un gusto a todos los. Gracias. Y con esto concluimos otro apasionante episodio de ASFA Podcast. Recuerde, el futuro de las zonas francas está lleno de oportunidades. Lo esperamos en el próximo episodio de ASFA Podcast, donde la información fluye y la innovación no tiene límites.